Bueno, hablaremos de electricidad y magnetismo. Somos el equipo número 1 y el equipo está conformado por su servidor Alejandro Patricio José, Alex Armando Méndez Pérez, Leonardo Daniel Fernández Zavala. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana de la carrera de Ingeniería Petrolera y daremos inicio a esta pequeña diapositiva. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Si bien la electricidad es abstracta o invisible en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla en ocasiones, como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta. Y a continuación vemos una imagen de un diagrama de un campo eléctrico con cargas positivas y negativas. Bueno, yo les hablaré un poco de los efectos. El efecto calorífico. Este efecto se produce simplemente al pasar la corriente eléctrica por un conductor que presenta una cierta resistencia al paso de la corriente. Mediante este sistema tan simple y económico podemos producir suficiente calor, el efecto Joule, como el que genera un horno o un calefactor eléctrico, entre otras aplicaciones. También tenemos el efecto luminoso, enlazado con el efecto anterior. Si lo calentamos mucho a un trozo de metal, sabemos que cuando se pone incandescente comienza a emitir luz, principios de funcionamiento de la lámpara de incandescencia. De una manera un poco más compleja, podemos producir el efecto de luminiscencia utilizando en las lámparas fluorescentes y nombrar también la emisión de luz producida por la LED, construidos con semiconductores. El efecto magnético. La circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético a su alrededor, efecto que entre otras aplicaciones encuentra protagonismo en los motores eléctricos tan utilizados en nuestro entorno. Por último, el efecto químico. El último de los efectos que se menciona no quiere decir que no exista más. Es el efecto químico o efecto que produce el paso de la corriente eléctrica por un electrolito, en el que está basado el funcionamiento de las baterías. Otras aplicaciones relacionadas es la electrólisis del agua. Existen cuatro tipos diferentes principales para generar electricidad. Una de ellas es por acción química. Un ejemplo de ellas es la pila de Dandelь. Es un generador de electricidad disolviendo el átomo de cobre por un lado y el átomo de zinc por otro en una solución líquida. En el esquema, el ánodo representa el electrodo negativo que contiene zinc y en el otro encontramos el cátodo representado con el electrodo positivo que contiene el cobre. Los dos electrodos sumergidos en dos recipientes diferentes con una disolución ácida obtenemos una diferencia de potencial entre los dos electrodos, siendo el electrodo de zinc donde se realiza la reacción de oxidación. De esta manera, utilizando un puente salino, se permite a los iones pasar de una solución a otro, más no la solución. De esta manera se obtiene la diferencia de potencial. Otra de las maneras es por presión. Existen algunos materiales con la propiedad de producir electricidad. Cuando se les aplica cierta presión, a esto se le denomina piezoelectricidad. Aparecen algunos cristales que al someterlos a cierta presión, la masa de dichos materiales se polarizan, creando una diferencia de potencial. Esto ocurre porque los átomos de los cristales quedan ordenados de tal forma que en un extremo del cristal se genera una falta de electrones, mientras que en el otro extremo se genera un exceso de electrones. El otro tipo de métodos por acción de la luz. La energía solar genera energía eléctrica a partir de la luz solar.
Se utiliza en casas o negocios. Es posible mediante el uso de paneles fotovoltaicos. Utilizan el efecto fotovoltaico para generar electricidad dependiendo de las características de los paneles. Es capaz de generar tanta electricidad como se necesite. Están hechos de un material semiconductor, normalmente silicio. Posee entre medias de dos contactos eléctricos para obtener el máximo rendimiento de los paneles solares. Esos se deben estar conectados directamente y perpendicular a los rayos del sol. Una hoja de vidrio protege el material semiconductor de todo tipo de golpes, como por ejemplo el granizo, los granos de arena, el viento. El material semiconductor es bañado con una sustancia antirreflexiva para aprovechar mejor los rayos del sol y evitar que la luz sea reflejada por acción del calor. A través de algunos materiales se puede generar electricidad directamente con el calor. Algunos materiales son generadores termoeléctricos, también llamados generadores de Seebeck, como por ejemplo la aleación de metales de níquel y aluminio, como cobre y níquel o níquel y silicio. Un material termoeléctrico genera electricidad convirtiendo la diferencia de temperatura de estos materiales en voltaje eléctrico. Las características de estos materiales son tener una alta conductividad eléctrica y una baja conductividad térmica. Teniendo una baja conductividad térmica, nos aseguramos que mientras uno de los lados del material está caliente, el otro lado permanece frío. Esta diferencia de temperatura es la causante del voltaje. La última es por la acción magnética. El flujo magnético puede ser el causante de un movimiento de electrones en un cable produciendo electricidad. Por ejemplo, el polo positivo y el polo negativo de un imán generan un campo magnético. Este campo magnético posee una dirección. Si movemos un cable de un lado a otro, el flujo magnético de forma perpendicular, generamos una corriente eléctrica en el cable o una diferencia de potencial entre ambos extremos del cable. La energía es generada por las alteraciones del campo magnético. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y poner manita arriba.